Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gloria a Dios por esta oportunidad una vez más y queremos comenzar hoy con este mensaje. Lo invito que si puede acompañarme abriendo su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. San Lucas capítulo 15, versículo 11, nos dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas, Señor, gracias por el privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a estar tratando una historia que es conocida mucho en esta lista de parábolas que nuestro Señor Jesús nos ha dejado en la Biblia. El Señor Jesús aquí sigue tratando de recalcar las enseñanzas dirigidas a los fariseos sobre la compasión de Dios hacia el pecador. Esto mayormente es el enfoque de esta parábola, ¿verdad? Como Dios, no importa en los pecados del ser humano, Dios los perdona. Por lo tanto, hoy vamos a estar mirando, ¿verdad?, más a detalle, analizando esta parábola. Pero primeramente vamos a considerar el tema, que es esta parábola, se titula El Hijo Pródigo, como mencioné, muy conocida por muchos, donde encontramos unos principios espirituales de la compasión, del perdón y sobre todo el amor de Dios. La ocasión que esta parábola fue dicha fue con motivo de la murmuración de los escribas y fariseos sobre su actitud hacia los pecadores. En el capítulo 15, versículo 2 nos dice así la Escritura: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Debido a esto fue cuando el Señor Jesús decide enseñarle a estos fariseos, a estos religiosos, a estas personas que hacen prejuicio, a estas personas que se creen mejores que los demás por el hecho de que quizás tienen mejor posición, mejor familia, o en otras cosas que ellos creen que están más bendecidos que otros, y se atreven a menospreciar a aquellas personas que tienen necesidad y que muchas veces tienen un corazón más dispuesto que ellos mismos. Por lo tanto, en esta ocasión, no solamente a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, sino también a los neofariseos de este tiempo, a los religiosos de este tiempo, a las personas de este tiempo que se creen mejores que los demás y condenan a aquellos que andan en pecado, también es para ellos. Por lo tanto, Dios nos ayude a poder nosotros no encajar, no ser parte de ese círculo, no ser parte de ese grupo de fariseos, de murmuradores, que criticamos, que prejuiciamos y no valorizamos a la gente por lo que son. Por lo tanto, comenzamos a analizar, en esta ocasión vamos a ver el análisis de esta parábola. Primeramente vamos a ver el hijo menor. Nos dice el versículo 1, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Mire, la condición de los publicanos y de los pecadores en esta ocasión viene representando este hijo menor. Así como el hijo menor después se descarría, pues no es el título pródigo, es muy aplicado a esta persona. Ahora vemos que en el versículo 12 vemos el extravío de este hijo. Nos dice la Escritura una vez más: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de lo que tienes, de los bienes que me corresponden.
Aquí vemos a una persona, a un ser descortés que requirió a su padre sin condición alguna. Este era el hijo menor. Estaba cansado de obedecer a su padre. Lo demostraba una falsa lealtad y de la misma manera no quería vivir bajo la sombra del padre ni que lo vigilara, o sea, no quería someterse. Es algo muy común que muchas personas andan así. Muchas personas hoy en día no les gusta someterse, no les gusta que nadie les diga lo que tengan que hacer. Por lo tanto, aquí vemos, ¿verdad?, a un hijo descortés, a un hijo desleal, a un hijo que no menospreciaba lo que el padre había hecho toda su vida. Como hoy en día hay tantos hijos de ese mismo espíritu que no valorizan lo que sus padres hacen. Y por lo tanto, ¿verdad?, hoy también para ellos es este mensaje. A esto vemos la amabilidad del Padre, lo cual nos dice la Escritura que correspondió a la petición del Hijo porque les repartió los bienes. Entonces, este Padre vemos que tiene esta actitud tan hermosa, ¿verdad? No se negó, no hizo pleito, no argumentó negativamente, sino que concedió a su Hijo lo que le pedía. Y aquí es donde comienza esta historia a mirar cómo este hijo se descarría y vemos el comportamiento. Los versículos 13 al 16 nos dice lo siguiente, pero antes de ello dice una vez más, en posición de los bienes, como nos dice aquí, se dio prisa a gastarlos cuanto antes, hasta convertirse en un poco tiempo un miserable mendigo. Por eso dice el versículo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando habla perdidamente, lo más común en aquel entonces era la bebida, el emborracharse, las prostitutas y todos esos juegos de azar y toda una vida vulgar, una vida pervertida que él realizó, que llevó a cabo. Ahora, después de esto, nos dice la Escritura también que malgastó de las riquezas, malgastó de las riquezas y llegó a un estado de pobreza, un estado de miseria, porque dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Si él hubiera pensado que esto sucedería, no, en primer lugar no le pide al padre su herencia, ni tampoco, mucho menos lo hubiera malgastado, pero ya era demasiado tarde. Llega esta hambre, llega esta hambruna, llega esta escasez en esas tierras y por lo tanto ahora él sin nada tiene que enfrentar a esta situación. Por eso vemos que este joven, este hijo, cae en una situación miserable y vergonzosa por la razón de que dice la Escritura, el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¡Wow! ¡Qué degrado! ¡Qué caída tan baja! Un hombre que en un tiempo fue rico, que lo tuvo todo, en poco tiempo, por no tener la sabiduría y el temor de Dios, lo malgastó. Como hoy en día hay tanta gente que pueden tener su riqueza, pueden tener sus bienes, pero por mala administración, mal gasto, lo pierden todo. Por lo tanto, así vemos, y dice el versículo 16, y después, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O en otras palabras, hasta los cerdos tenían mejor tiempo con él que él. Ante los cerdos comían mejor que él. Pobre hombre, pero esto fue lo que se buscó. Esto fue lo que sus malos pasos, su falta de sabiduría, su necedad lo llevó a hacer. O sea, que los cerdos en este momento eran más importantes que él. Por lo tanto, así es la situación de muchos que como este hijo han sido bendecidos, han tenido la misericordia de Dios y han tenido muchas cosas, pero han menospreciado a Dios y por lo tanto, tarde que temprano lo van a perder y muchos ya lo han perdido. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. Seguimos en el análisis de esta parábola.
Ahora vemos el arrepentimiento y el regreso de este hombre. Nos dice que su estado de miseria lo hace recapacitar, porque nos dice el versículo 17, la primera parte, y volviendo en sí. O sea, solo cuando sintió su extrema necesidad fue cuando tomó la decisión de volver a su padre, porque se vio en esa situación de miseria y lo hace recapacitar. El recuerdo, esto lo hace recordar, este recuerdo de la casa del padre vino a él, vino esos momentos de que no le faltaba nada, ni techo, ni comida, el amor de su padre, y eso provoca en él un deseo de regresar, porque qué mejor estar que en la casa de su padre, lo cual, como vuelvo a repetir, si él desde un inicio no hubiera tomado esa actitud necia, no hubiera sufrido lo que hoy estaba sufriendo. Así hay con muchas personas, con muchos hijos de Dios, que a veces por no hacer la decisión correcta se meten en problemas, hacen decisiones erróneas y después las consecuencias los están persiguiendo, las consecuencias no los dejan tener paz. Por eso es de suma importancia siempre que toda decisión que hagamos, toda petición que hagamos, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Ahí está la clave para evitar tanto sufrimiento. Evitaríamos tanto sufrimiento. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Era un clamor. Por primera vez se dio cuenta de su miserable situación. Qué bueno que se dio cuenta, porque al darse cuenta, eso iba a accionar en él una decisión que iba a cambiar su vida para bien. No como la decisión que hizo al principio, que vino a accionar cosas para mal. Asimismo, hoy en día, mientras la persona no reconozca su culpa, su situación de miseria, su situación de pecado, de esclavitud del pecado, no va a poder ser libre. El primer paso para ser libre, para poder tener la bendición de Dios, es reconocer nuestra situación miserable, pecaminosa, esclava, y acudir a Cristo, que es el único que nos puede libertar. En este caso, acudir al Padre, porque el Padre, lleno de amor, recibe a todos aquellos que a través de Cristo se acercan a Él con un corazón arrepentido. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Ahora este joven hace una resolución. Él dice: me levantaré, iré a mi padre. Él tuvo una resolución. Y no solamente una resolución, prepara su confesión, prepara las palabras adecuadas para presentarse ante su padre. Y dice: y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En verdad había un arrepentimiento en él. La mala decisión que hizo habían traído consecuencias que le habían dado duro, le habían pegado fuerte. Por lo tanto, él reconoce su mal decisión, su mal comportamiento, situación de miserable, y ahora con un corazón arrepentido se prepara para pedirle perdón a su padre. Y ahora él está conforme de que aunque el padre ya no lo reciba como hijo, él sabía que lo merecía, con tal de que fuera como uno de los jornaleros, como uno de los trabajadores que tenían techo, que tenían comida. Por lo tanto, así dispuso su corazón y prepara, ¿verdad?, su marcha. Se prepara para ir en marcha del regreso a su padre que lo estaba esperando. Y aquí es donde vemos algo muy hermoso, la expresión de la misericordia. Nos dice que vemos en el versículo 20, la misericordia del Padre. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué bonito cuadro! ¡Qué hermoso cuadro! De ver que aquí el padre no le importó lo que había hecho, cómo estaba, si estaba doliente. Lo importante es que el amor del padre, la misericordia del padre se activó, y pudo él alegrarse de tal manera que corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.
hijo. ¿Cómo no? Será su hijo. Los verdaderos padres sabemos cuánto amamos a los hijos. No importa cómo se porten, siempre los padres van a estar ahí para ellos. Estos son los verdaderos padres. Y gloria a Dios porque hoy conocemos padres que tienen este espíritu. Pero tristemente hay hijos que se aprovechan de ese amor y esa misericordia de padres. Tenga cuidado, hijo o hija, porque un día tú vas a ser padre, vas a ser madre y vas a pagar lo que tú hayas hecho. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si tú fuiste ingrato, desobediente, malo con tus padres, cuando tengas tus hijos, no te sorprendas que también te van a pagar con la misma moneda, porque lo que se siembra, se paga. Por eso hoy es el día. Si tú has sido un hijo desobediente, un mal hijo, arrepiéntete, pide perdón a tus padres si todavía viven y acércate a ellos, convive con ellos, platica con ellos, sea un buen hijo para que esa cosecha que no es muy buena que tú tendrás cuando tus hijos crezcan pueda ser anulada, porque se puede, porque la Biblia dice que el mandamiento con mandamiento con promesa es: amarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larguras de días. Este hijo no lo sabía, pero aquí hay un arrepentimiento. Vemos esta expresión de amor. Ahora vemos la confesión del pecado y la súplica de perdón. El versículo 21 nos indica: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A lo cual el padre contesta con dones de misericordia. El padre, en vez de reprocharle, reclamarle, actúa de una manera dadivosa, y como nos dice el versículo 22, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner en él un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquel hombre con trapos rotos, sucios, ahora se le daba la oportunidad de tener una nueva vestimenta, un anillo que nuevamente le daba la autoridad de la familia, de la herencia de la familia, y calzado para que sus pies no lastimasen más a través del suelo, del suelo pedragoso, espinoso. Entonces, qué bonita dones de misericordia. El Padre, por el contrario, lo recompensa, no es por su actitud, sino porque el amor del Padre era tanto que no quería ver a su hijo en esa situación tan triste, tan miserable. Pero ese es el amor del Padre, ese es el amor de las madres para con los hijos. Y mire, ya después nos vemos que en esta expresión de misericordia, el gozo de la misericordia se hace presente, ya que el versículo 23 y 24 nos dice: y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosa acción de este Padre! Pero ¿sabe qué fue todo lo que esto provocó? El amor del Padre, la misericordia del Padre, que después vamos a estar mirando que mucho más nuestro Padre Celestial ha hecho por usted y por mí, aun cuando hemos sido pecadores y nos portamos mal y desobedecemos. Pero más adelante miraremos eso en la aplicación. Enseguida se presenta otro personaje, el hermano mayor. Acuérdense, eran dos hijos. El menor, ya hemos hablado de él. Ahora vamos a hablar del hermano mayor. Nos dice el versículo 25 que tiene una sorpresa al llegar a su casa. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y se sorprende, lo cual hace que se entera del regreso, pregunta del regreso de su hermano, porque nos dice el versículo 26 y 27, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. No cualquier becerro, el mejor, el becerro gordo, el mejor, el que era reservado para algo especial. Pero vemos que este hermano mayor tiene una reacción de enojo, porque dice la Escritura: entonces se enojó
y no quiso entrar a la fiesta, no quiso gozarse, porque pudo más el enojo que el gozo. A diferencia del padre que lo movió el amor, a el odio, el enojo fue lo que lo movió. Y por eso se da cuenta, dos actitudes diferentes. ¿Qué se hace cuando se actúa con amor? ¿Y qué se hace cuando se actúa con enojo o con odio? Y no solamente esto, vemos cómo aún el padre, para que no sintiera el hijo mayor, aunque estaba actuando de una manera incorrecta, se sintiera menospreciado, nos dice que va el padre y le ruega. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero este hombre, el hijo mayor, en vez de aceptar, lo que hace es un reclamo a su padre. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. En cierta manera, humanamente hablando, mi hermano, mi hermana, este hijo mayor tenía razón en sentirse así, porque como describe, había sido un buen hijo. El que era el mal hijo era el menor, no el mayor. El hecho de sentirse así es porque es una actitud humana. Yo creo que todos nos hubiéramos sentido de la misma manera al estar en esa situación. Por lo tanto, muchas veces podemos criticar al hijo mayor, pero el que era el problema era el hijo menor. Aunque yo sé que el hijo mayor no era lo correcto, pero humanamente, vuelvo a recalcarlo, así es como actuaríamos todos. Pero aún así el Padre, vemos no solamente el amor, sino también la paciencia, la sabiduría, la prudencia con que habla a su hijo y le da una explicación amorosa tan hermosa que dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa era la razón del gozo del Padre. Por su amor, Él vio lo positivo, lo bueno que sucedió. A veces Dios permite que la gente se vaya por una vía incorrecta porque haga malas decisiones y pierdan todo. Pero después Dios, cuando una persona se arrepiente, aquello que vino para destruirlo, porque muchas veces el diablo es lo que quiere destruirnos, Dios lo usa, Dios de ellos saca algo bueno, porque ese es el Dios de misericordia, ese es el Dios de perdón, porque tanta gente que han dado esclava del pecado, en miseria, haciendo tantos males, se arrepienten en su corazón y Dios les da otra oportunidad. Y todos nosotros, yo creo, todos nosotros somos testigos, hemos experimentado no solamente una, sino 2, 3, muchas oportunidades que Dios nos ha dado a través de nuestra vida, porque Dios es bueno. Dios es bueno, a Él sea la gloria. Ya entramos ahora a la interpretación de esta parábola. Podemos ver que el pródigo o el hijo pródigo es como ilustración del pecador. ¿Por qué? Toma de Dios los dones para utilizarlos según su provecho. Esa es toda persona. Toda persona que lo que Dios le ha dado, vida, salud y bienes, y los malgasta y los usa para malas obras, ese es un hijo pródigo. Esa es la actitud de todo pecador que actúa de la misma manera. Trata de disfrutar las cosas buenas con urgencia, malgastándolas sin tomar en cuenta a Dios. El pecador rechaza el control de Dios, así como el hijo pródigo rechazó el control de su padre, que era para bien. Asimismo Dios, si Dios quiere controlarnos, es para nuestro bien. Pero la gente, el pecador, no quiere estar bajo su control. Prefieren andar en rebeldía y así atenderse a las consecuencias que ser protegido y bendecido por Dios. Por lo tanto, la mala administración que el pecador hace de los dones de Dios
puede llevarlos a la miseria, puede llevarlos a estados donde no hay a veces solución, sino es que hay arrepentimiento. El estado del pecador es de permanentemente de insatisfacción. Una persona que ha disfrutado de Dios, que ha disfrutado de la bendición de Dios, aunque no le dé la gloria a Dios, cuando aquello le falta, cuando aquello no lo tiene, va a estar en una situación inestable, una situación donde no va a sentir satisfacción ni nada de ello. Por lo tanto, el estado del pecador es un estado de muerte. Así como este hijo pródigo estaba a punto de morir de hambre, lo bueno fue que recapacite y se arrepienta. Pero el pecador que no se arrepiente, no solamente la muerte física puede llegar, sino la muerte eterna, o sea, la segunda muerte, donde va a ser lanzada la persona al lago de fuego. Esa es la peor muerte, no tanto la física, sino aquella porque la Biblia dice que la segunda muerte es cuando la gente va a ser lanzada al lago de fuego por la eternidad. Por eso nos dice la Escritura: bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección. O sea, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tenemos esta esperanza. Seguimos en la interpretación, los pasos de una verdadera conversión. Vemos, ¿verdad?, que se tiene que sentir la realidad de la situación espiritual. Se tiene que sentir esa situación de pecado. Y por lo tanto, eso debe producir un cambio de mentalidad. Así como vemos en esta historia a este hijo menor, que él reconoció su situación, sintió su situación. Y por lo tanto, cambia su mentalidad, cambia su actitud. Y en vez de arrogancia y en vez de soberbia, tiene una actitud humilde, lo cual lo lleva a una genuina conversión. Por eso cuando él dice: ¿cuántos jornaleros tienen mejores cosas que yo? Ya sé qué voy a hacer. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está la genuina conversión. Y se dispone, emprende el viaje, y cuando llega a su padre, le pide perdón al cielo, o sea, Dios, y le pide perdón a su padre. Esa es la manera de escaparnos de una vida miserable, esclavos del pecado. Tiene que haber una genuina conversión, y para que pueda lograrse una genuina conversión, tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo es nacer de nuevo? Es que el Espíritu Santo nos cambie, nos regenere, nos transforme cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí está la clave, ahí está el medio, ahí está la bendición de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque cuando hay arrepentimiento genuino, esto sucede. Hay una genuina conversión, y de la misma manera que el Padre de la historia a su Hijo mostró misericordia, de la misma manera Dios muestra su misericordia divina para los pecadores arrepentidos, porque Dios está dispuesto siempre, escuche bien esto, Dios está siempre dispuesto a perdonar al pecador, no importa cuántos sean sus pecados. Dios, así como también hay misericordia para el creyente que peca, pero que confiesa sus pecados. Dios perdona porque Él es misericordioso. Aquella persona que ha vivido una vida en pecado, como vuelvo a repetir, no importa cuántos pecados sean, Dios los perdona cuando hay arrepentimiento. Y si usted y yo, mi hermano, hemos pecado contra Dios, ya siendo cristianos, ya siendo hijos de Dios, también podemos experimentar su perdón, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero tiene que haber un genuino arrepentimiento y un alejamiento de ese pecado, porque no es correcto decir: peco, acabo, después me arrepiento. No, recuerde, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Por eso una persona que piensa
que hoy peca y acaba mañana se arrepienta, tenga cuidado, porque un día no va a tener ni la oportunidad de arrepentirse y se perderá su alma por la eternidad. Tengamos cuidado. La única manera de gozarse de la comunión con Dios es teniendo una vida limpia delante de Él. Por lo tanto, allí es la misericordia divina. Por eso, mire, como mencioné anteriormente, la evidencia de un nuevo nacimiento son sus frutos. La evidencia que una persona ha sido perdonada por Dios. La evidencia que una persona ha sido convertida y no convencida. Una persona que demuestra que Cristo vive en él y que Cristo lo ha cambiado, que el Espíritu Santo lo ha transformado, es a través de los frutos. Cuando practica frutos que glorifican a Dios. Porque todo lo que hagáis, sea de palabra y hecho, tenía que ser para la gloria de Dios, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Ahí está, tenemos la misericordia de Dios, pero necesitamos un arrepentimiento genuino y alejarnos del pecado, apartarnos del mal. Por lo tanto, ahora, la enseñanza total, general de todo esto es la siguiente. El Señor Jesús quiso enseñar claramente la diferencia entre la actitud de Dios hacia los pecadores y la de los fariseos. Lo que Dios quiere enseñarnos también a nosotros conforme a esta enseñanza es que Dios tiene una actitud diferente al perdonar a la gente que nosotros mismos. Nosotros a veces somos crueles. Nosotros a veces somos malos en perdonar a los que nos ofenden. O a veces queremos que los malvados o los pecadores o los que hacen daño sean castigados severamente, que se vayan al infierno. Pero ese no es el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios no ha retardado su promesa, sino que es paciente para que los que no sean salvados se salven un día. Bueno, mejor dicho, los que no son salvos sean salvados por Dios algún día. Por eso Dios no retarda su promesa, sino que tiene paciencia para con todos, para que ninguno perezca y todos procedamos al arrepentimiento. Nos dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:9. Por eso mi hermano, amigo y amiga, hoy es el tiempo de arrepentirnos. Por lo tanto, seamos como Dios, veamos a la gente como Dios, perdonemos a la gente como lo hace Dios. Yo sé que no nos compararemos con Dios, pero el mismo amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, ese mismo amor de Dios debemos de aplicarlo, demostrarlo y no juzgar, ni condenar, ni pesotear a los que están caídos. Porque así como Dios perdona, también nosotros tenemos que perdonar. Esa es la enseñanza que Jesús le quiso dar a los fariseos y es la enseñanza que nos da a usted y a mí. Ahora, ya para finalizar, vamos a ver la aplicación. Dos cosas. Primero, la autosuficiencia del creyente en relación con el pecado de sus hermanos. Del mismo modo que actuó el hijo mayor ante el retorno arrepentido de su hermano, muchas veces actúa el creyente en algunas ocasiones en la restauración de sus hermanos. Así somos como el hijo mayor, pero no tenemos que ser como el padre. Puede el creyente caer y ser legalista y no perdonar a su hermano caído. Por lo tanto, el verdadero creyente, escuche bien esto, el verdadero creyente conoce las debilidades humanas, sabe hasta dónde el Señor le ha perdonado y está dispuesto a perdonar y ayudar a sus hermanos a levantarse en el momento que se caen. Porque muchas veces muchos caen, hermanos, y en vez de estirar la mano, les damos una pisotada, los pisoteamos, hacemos leña del árbol caído, como dice un dicho. Por lo tanto, necesitamos, así como Dios, extender la mano y perdonar. Y segundo, la predicación del Evangelio tiene que ser siempre presente. Por lo tanto, debemos predicar un Evangelio de perdón. Porque nuestro Dios es perdón. Y lo sabemos porque la Escritura nos lo dice. Y así, mi hermano, mi hermana, así es como nosotros debemos de ser.
Quizás hemos sido hijos menores, el hijo pródigo, y aquí estamos salvados por la misericordia de Dios. Ahora nos toca poder ser instrumentos de amor, de misericordia y de perdón para otras personas. Y a Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza para siempre. En el nombre de Jesús, mi oración es que Dios le bendiga, lo guarde y lo cuide y haga resplandecer su luz sobre su vida y que pueda darle la victoria en cada situación y circunstancia. En el nombre de Jesús oramos por ello. Que Dios les bendiga de parte de mi esposa y mi persona. Buenas noches y que tengamos los restos de la semana en victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén.